Existe un abismo insalvable entre la historia de un hombre común y la historia de un Dios que, mediante un acto de amor insondable, se hizo hombre. Jesús de Nazaret no vino simplemente a dejarnos enseñanzas morales ni a mostrarnos una nueva forma de vida, vino a revelar la plenitud de la existencia, la esencia del amor incondicional y, sobre todo, la manifestación tangible de la soberanía de Dios en nuestro mundo. Cada paso que dio, cada milagro que realizó, cada palabra que pronunció, fue un faro de luz que iluminó su propósito eterno: rescatar a la humanidad caída de las garras de la oscuridad y reconciliarla definitivamente con el Padre Celestial. Este itinerario es más que una simple retrospectiva histórica, es una invitación ferviente y urgente a revisitar los momentos cruciales y decisivos del camino terrenal de Jesús. Estos son los instantes sagrados en que el velo que separaba el cielo de la tierra se rasgó, revelando su verdadera e incuestionable identidad mesiánica y la misión redentora que lo impulsó a abandonar la gloria. No es una biografía fría, sino una meditación profunda e inspiradora sobre los pilares de la fe, la obediencia radical y la valentía sobrenatural que moldearon el carácter y el ministerio del Mesías prometido. Si tu corazón anhela una comprensión más profunda y transformadora del sacrificio vicario y la esperanza inquebrantable que Jesús nos dio, si buscas un propósito que trascienda lo efímero, este es el lugar para ti. Únete a nosotros en este camino de fe, suscríbete al canal ahora, dale me gusta a este video para que el mensaje llegue a más almas sedientas y comenta con convicción: Jesús, mi propósito es el tuyo. El bautismo de Jesús en el río Jordán, realizado por las manos vacilantes de Juan el Bautista, no puede interpretarse como un acto de purificación para aquel que era la pureza misma y no conocía pecado. Fue, de hecho, un momento de manifestación pública, solemne e incuestionable de su identidad como Hijo de Dios y del propósito que lo movía. Fue allí, sumergido en las aguas que simbolizaban el arrepentimiento, que el cielo se abrió dramáticamente y la voz del Padre resonó con impresionante e inconfundible claridad: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3:17. Esta declaración celestial no solo selló el inicio oficial de su ministerio terrenal, sino que confirmó irrefutablemente su naturaleza divina y su filiación eterna. El descenso visible del Espíritu Santo sobre él, en forma de paloma, simbolizó la unción mesiánica y el poder sobrenatural que lo acompañaría en cada paso de su camino. Fue una prueba innegable de que Jesús no actuó por su propia fuerza ni por ambición humana, sino en total y perfecta comunión y dependencia del Padre Celestial. Este momento inaugural nos enseña una lección vital: la verdadera autoridad y el genuino llamado divino siempre se validan y confirman con la presencia y el poder del Espíritu Santo. Es un recordatorio de que el poder de Dios se manifiesta en la humildad y la obediencia. La humildad de Jesús al someterse al bautismo, rito tradicionalmente asociado con el arrepentimiento de los pecadores, revela su obediencia total e incondicional al plan redentor de Dios. Se identificó profundamente con la humanidad pecadora, asumiendo nuestra condición para redimirnos y elevarnos a su gloria. Esta sumisión voluntaria es la primera y más magnífica señal de que vino a cumplir toda la justicia divina, no para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. El río Jordán, en su rica historia bíblica, siempre ha representado el río de paso, transición y nuevos comienzos para el pueblo de Israel. Al ser bautizado allí, Jesús inauguró simbólicamente una nueva alianza, un camino nuevo y vivo de redención y esperanza que se extendería a todas las naciones y generaciones. Desde el principio, señaló claramente la transformación radical que se lograría mediante su inminente sacrificio en la cruz. La valentía y la fidelidad de Juan el Bautista al bautizar a aquel a quien reconoció como el Mesías, y la fidelidad de Jesús al aceptar el rito, demuestran la seriedad y la magnitud del propósito divino. El bautismo fue el punto de partida, el inicio de la presentación oficial del Hijo de Dios al mundo para iniciar su misión de amor supremo y salvación eterna.
fue el momento en que la Trinidad se manifestó al mundo. Por lo tanto, el bautismo de Jesús es el momento en que, de manera pública e inolvidable, demostró su propósito, ser el Hijo amado, el ungido de Dios, el Cordero que quita el pecado del mundo. Actuando en perfecta soberanía y en total unidad con el Padre y el Espíritu Santo. Vino a enseñarnos que la obediencia es el camino a la gloria. Tras la gloriosa y pública confirmación de su identidad en el Jordán, Jesús fue inmediatamente conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Este episodio no fue un desvío accidental, sino un momento crucial y necesario que demostró su propósito, triunfar sobre el enemigo en el mismo campo de batalla donde el primer Adán había fracasado miserablemente. El desierto, un lugar de aislamiento, escasez y pruebas extremas, se convirtió en el escenario para la demostración de su fidelidad inquebrantable y su naturaleza humana sin pecado. Las tres tentaciones clásicas, convertir piedras en pan para saciar el hambre, arrojarse desde la cima del templo para demostrar la protección divina y adorar a Satanás a cambio de todos los reinos del mundo. Atacaron quirúrgicamente su identidad mesiánica y su propósito redentor. El diablo intentó seducirlo para que se desviara del camino de la obediencia y el sacrificio, ofreciéndole atajos hacia el poder instantáneo y la comodidad terrenal. La respuesta categórica de Jesús a cada uno de los ataques del tentador fue la palabra de Dios, citada con autoridad y convicción. Las sagradas escrituras se revelaron como la única arma eficaz y poderosa, capaz de silenciar definitivamente la voz de la rebelión y la mentira. Él, el Hijo de Dios, no usó su poder divino para su propio beneficio ni para evitar el sufrimiento, sino que se mantuvo firme en una dependencia total e irrestricta del Padre. Esta heroica perseverancia y resistencia inquebrantable nos enseñan una verdad fundamental: la verdadera fuerza espiritual no reside en nuestra capacidad humana, sino en la sumisión incondicional a la voluntad soberana de Dios. La victoria de Jesús en el desierto fue prueba concluyente de que Él era el Mesías prometido, aquel que no sucumbiría a la codicia, el orgullo ni la vanidad. Vino a establecer un reino que no es de este mundo, un reino basado en la justicia perfecta y la santidad inmaculada, y no en pactos espurios con el poder de las tinieblas. Su valentía al enfrentarse al tentador, tras 40 días de ayuno y debilidad física, nos inspira y nos fortalece para resistir nuestras propias debilidades y tentaciones diarias. El desierto fue el lugar donde Jesús reafirmó su identidad como Hijo de Dios, eligiendo la humildad y la obediencia en lugar de la gloria terrenal y efímera. Esta decisión radical mostró su propósito: ser el ejemplo perfecto de fidelidad y darnos el poder para vencer las tentaciones mediante el Espíritu. Por lo tanto, las tentaciones en el desierto fueron un momento de victoria que selló su propósito de redención y nos garantizó la esperanza de ser libres del pecado. El Sermón de la Montaña es, sin duda, el manifiesto más sublime y revolucionario del reino de Dios. Fue el momento en que Jesús, de forma didáctica y profunda, demostró su propósito al proclamar una ley que trasciende con creces la mera observancia externa de rituales y normas. Dejó claro que no venía a abolir la ley mosaica, sino a cumplirla en su totalidad y revelar su verdadero y profundo significado, una transformación radical que debe comenzar en el corazón y la mente. Las bienaventuranzas, que abren el sermón, son una inversión total de la lógica y los valores del mundo. Declaran bienaventurados a los pobres de espíritu, a los que lloran sus pecados, a los mansos y a los que tienen hambre y sed de justicia. Jesús estableció un nuevo y altísimo estándar de justicia que no se basa en méritos ni obras humanas, sino en una profunda humildad y una dependencia total y sincera de Dios. Elevó el estándar moral a un nivel inalcanzable para la fuerza humana, enseñando que el pecado no se limita a la acción consumada, sino que reside principalmente en la intención y el deseo del corazón. La ira descontrolada se equipara con el asesinato, y una mirada impura con el adulterio. Esta exigencia de perfección demostró por qué vino:
para confrontarnos con nuestra total incapacidad de alcanzar la perfección por nosotros mismos y así guiarnos a la gracia salvadora que solo Él puede ofrecer. El Sermón del Monte es, por tanto, un llamado irrefutable a la obediencia radical, a vivir una vida de santidad y amor al prójimo que supera con creces la rectitud superficial de los escribas y fariseos. Es una descripción detallada de la identidad del verdadero ciudadano del reino, alguien que vive bajo la soberanía de Dios en todos los aspectos de su vida, sin reservas. La valentía de Jesús al enfrentarse a la religiosidad vacía, la hipocresía y el legalismo de su tiempo demostró su propósito, establecer una relación de comunión íntima e intimidad personal con el Padre. Una relación cimentada en la fe genuina y el arrepentimiento sincero y transformador. Nos invita a ir más allá de las apariencias. Por tanto, el Sermón de la Montaña es el momento en el que Jesús proclamó la ley de su reino, una ley que paradójicamente es de amor y de gracia, y que nos lleva directamente a la redención y a la esperanza de una vida completamente transformada y alineada con la voluntad de Dios. La milagrosa multiplicación de los panes y los peces, un acontecimiento tan impactante que quedó registrado en los 4 evangelios, es uno de los milagros más emblemáticos que demostraron el propósito de Jesús. Ser el pan de vida que satisface el hambre eterna y el proveedor fiel de todas nuestras necesidades, tanto físicas como espirituales. Ante una multitud inmensa, hambrienta y agotada, demostró inequívocamente su profunda compasión y su poder absoluto sobre la materia creada. Este milagro no fue solo un acto de misericordia física, sino que trajo consigo una profunda y duradera lección espiritual. Jesús usó lo poco que le ofrecieron, solo 5 panes de cebada y 2 peces, para alimentar a miles de personas, enseñándonos que la provisión de Dios siempre es más que suficiente. Es abundante y que Él se preocupa profundamente por las necesidades más básicas y urgentes de sus hijos. Al bendecir la comida y partirla con sus propias manos, Jesús prefiguró claramente la Santa Comunión, el memorial del sacrificio de su propio cuerpo, que sería partido y entregado para la redención y salvación de la humanidad. Mostró su propósito, ser el alimento espiritual esencial que sustenta nuestra fe en medio de las pruebas y nos garantiza la vida eterna en su presencia. La obediencia inmediata de los discípulos al distribuir la comida, aun sin comprender la dimensión sobrenatural del milagro que estaba ocurriendo, nos enseña la importancia de la fidelidad en las cosas pequeñas. La soberanía de Dios se manifiesta gloriosamente en su capacidad de transformar lo ordinario e insignificante en algo extraordinario y sobreabundante. La esperanza que este milagro nos infunde es la certeza inquebrantable de que Jesús es el Dios proveedor, Jehová Jireh, quien cuida de nosotros con meticulosidad y amor en todas las circunstancias de la vida. La valentía de confiar plenamente en su provisión es prueba viviente de que nuestra fe es genuina, madura y firmemente cimentada en la roca. Por tanto, la multiplicación de los panes es el momento en el que Jesús muestra lo que vino a hacer, ser el Mesías compasivo que suple todas nuestras necesidades, tanto físicas como espirituales, y nos conduce a una comunión plena y satisfactoria con Él, el pan de vida. La transfiguración, que tuvo lugar en la cima del monte Hermón, fue un momento de gloria indescriptible y revelación sobrenatural que mostró el propósito de Jesús, ser el Rey eterno y Señor absoluto de toda la creación, el Alfa y la Omega. Ante los ojos atónitos de Pedro, Santiago y Juan, su rostro resplandeció con la intensidad del sol, y sus vestiduras se tornaron blancas, revelando inequívocamente su naturaleza divina y su gloria celestial preexistente. La aparición simultánea de Moisés, representando la ley, y Elías, representando a los profetas, junto a Jesús simbolizó poderosamente que Él era el cumplimiento perfecto y definitivo de toda la Sagrada Escritura. La voz del Padre, una vez más, resonó desde el cielo para confirmar su identidad y autoridad. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, escúchenlo, Mateo 17:5. La obediencia incondicional a Jesús es la clave para la redención y la vida.
La transfiguración sirvió como anticipo de la gloria que le aguardaba tras la consumación del sacrificio en la cruz. Fue un momento estratégico de aliento y fortalecimiento para los discípulos, quienes estaban a punto de presenciar su humillación y muerte dolorosa. La esperanza de resurrección y vida eterna se reveló en toda su magnitud en ese monte santo. La soberanía de Jesús sobre la ley y los profetas demostró su propósito, ser el mediador de la nueva alianza, el único camino al Padre. La fe inquebrantable en su gloria y poder nos permite afrontar las dificultades y los valles de la vida con renovado coraje y perseverancia espiritual. La gloriosa transformación de Jesús en aquel monte nos enseña que nuestra identidad en Cristo un día será glorificada y transformada. La comunión íntima con Él nos impulsa a vivir una vida de santidad y obediencia mientras esperamos su regreso triunfal en gloria. Por tanto, la transfiguración es el momento en el que Jesús mostró para qué vino, ser el Rey que volverá en gloria y majestad para reunir a su iglesia y conducirnos a la redención eterna, donde contemplaremos su rostro descubierto. La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, pocos días antes de su crucifixión, montado simplemente en un burro, fue un momento de profundo contraste y un exacto cumplimiento profético que mostró su propósito. Ser el Rey de Israel, el Mesías esperado, pero un rey de paz y humildad, no un líder militar de guerra. La multitud, conmovida por el fervor mesiánico, lo aclamó con palmas y gritos de Hosanna, reconociéndolo, aunque de forma incompleta, como el Mesías. El burro, en lugar de un imponente caballo de guerra, simbolizaba elocuentemente la naturaleza pacífica y espiritual de su reino. Un reino de justicia y amor que se establecería no por la fuerza de las armas o la revolución política, sino por el sacrificio voluntario y la obediencia total a la voluntad del Padre. La humildad de Jesús al aceptar la aclamación popular, aun sabiendo perfectamente el sufrimiento y la muerte que le aguardaban en pocos días. Es un testimonio conmovedor de su valentía sin igual y su inquebrantable fidelidad al plan divino. Sabía que la gloria vendría por medio de la cruz, no de un trono terrenal. La soberanía de Dios se manifestó claramente en el exacto cumplimiento de las antiguas profecías, mostrando a todos que el plan de redención de la humanidad se desarrollaba de forma plena y perfecta, sin desviaciones. La fe de la multitud, aunque superficial y fugaz para muchos, fue un reconocimiento público de que algo extraordinario y divino estaba sucediendo ante sus propios ojos. La identidad de Jesús como el Mesías se confirmó públicamente ese día, ante toda la ciudad santa. Demostró su propósito, ser el Rey que se entregaría voluntariamente por su pueblo, el Cordero de Dios que se sacrificaría por la salvación y la liberación de la humanidad del yugo del pecado. La esperanza que nos trae este momento profético es la certeza absoluta de que Jesús es el Rey que regresará en gloria y poder para reinar sobre toda la tierra, estableciendo su justicia. La perseverancia en vivir bajo su soberanía y señorío es prueba viviente de que nuestra fe es genuina y transformadora. Por lo tanto, la entrada triunfal es el momento en que Jesús demostró su propósito, ser el Rey que se humilló profundamente para exaltarnos, el Mesías que nos conduce a la comunión plena y eterna con el Padre. La última cena, celebrada la noche en que fue traicionado por uno de sus discípulos, fue un momento de profunda intimidad y solemne profecía que mostró el propósito de Jesús, sellar la nueva alianza de Dios con la humanidad. No con sangre de animales, sino con su propia y preciosa sangre. Al partir el pan y dar el vino a sus discípulos, transformó un rito judío tradicional en un memorial eterno de su sacrificio inminente y redentor. El pan, que representaba su cuerpo para ser partido y entregado, y el vino, que simbolizaba su sangre para ser derramada, se convirtieron en poderosos símbolos de redención completa y perdón total de pecados, accesibles a todo el que cree. La obediencia de Jesús al instituir la Cena del Señor demostró su propósito, ser el mediador de un pacto de gracia y misericordia accesible a todo corazón arrepentido. La comunión que compartió con sus discípulos esa noche fue un acto supremo de amor y fidelidad,
aun sabiendo que uno de ellos lo traicionaría y que todos lo abandonarían. La humildad de Jesús al lavar los pies de sus discípulos, incluyendo los de Judas Iscariote, es el ejemplo más elocuente de servicio y entrega total e incondicional. Nos enseñó que la verdadera grandeza reside en servir. La esperanza que nos brinda la celebración de la Cena del Señor reside en la certeza inquebrantable de que el sacrificio de Jesús en la cruz fue más que suficiente para garantizarnos la vida eterna y la comunión con Dios. Perseverar en la celebración de este memorial, hasta que Él venga, es un testimonio público y constante de nuestra fe en su glorioso regreso. La identidad del creyente es la de alguien que participa activamente en el nuevo pacto, que vive en íntima comunión con Cristo y con sus hermanos en la fe. La transformación del corazón, obrada por el Espíritu, nos lleva a vivir una vida de santidad y obediencia, a la espera de su gloria futura. Por tanto, la última cena es el momento en el que Jesús muestra aquello para lo que vino, ser el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo y nos conduce a la redención eterna, estableciendo un camino nuevo y vivo hacia el Padre. La crucifixión es el clímax dramático de la historia de la salvación, el momento de dolor insoportable y gloria eterna que mostró el propósito de Jesús, ser el sacrificio perfecto, vicario y definitivo por la humanidad pecadora. En la cruz del Calvario, cargó sobre sus hombros el peso aplastante de los pecados del mundo, cumpliendo plenamente la justicia de Dios y abriendo, de una vez por todas, el camino a la redención de todos. El grito final de «consumado es». Juan 19:30 no fue en absoluto un lamento de derrota o fracaso, sino más bien una proclamación solemne y poderosa de victoria total sobre el pecado y la muerte. El propósito eterno de su venida se cumplió plenamente, la deuda impagable fue saldada, el enemigo fue derrotado y la íntima comunión con Dios, que se había perdido en el Edén, fue restaurada. La obediencia incondicional de Jesús, hasta la muerte, muerte de cruz, demostró su propósito, darnos vida eterna y justificación. La humildad del Hijo de Dios al someterse a la muerte más cruel, vergonzosa y humillante es la mayor y más elocuente demostración de amor sacrificial que la humanidad haya presenciado o presenciará jamás. La fe genuina en su redención es el único y exclusivo medio por el cual podemos ser justificados y declarados justos ante un Dios santo. La esperanza de la resurrección, que llegaría en 3 días, es nuestra ancla segura e inquebrantable en medio de las tormentas e incertidumbres de la vida presente. La soberanía de Dios se manifestó gloriosamente en su capacidad para transformar la aparente derrota y el escándalo de la cruz en victoria y salvación eternas. La valentía de Jesús al enfrentarse a la muerte, el enemigo supremo, demostró su propósito, ser el poderoso Salvador que nos libera del poder opresivo del pecado y la muerte. La identidad del creyente es la de alguien que fue crucificado simbólicamente con Cristo y resucitó con él a una nueva vida con propósito. La perseverancia en vivir esta nueva vida es el testimonio vivo de la fidelidad de Dios en nuestro camino. Por lo tanto, la crucifixión es el momento en que Jesús demostró su propósito, ser el Cordero que nos conduce a la gloria eterna. La resurrección y la ascensión son la confirmación final, gloriosa e innegable que demostró el propósito de la venida de Jesús, ser el Señor absoluto de la vida y la muerte, el Rey que reina soberanamente por los siglos de los siglos. La tumba vacía, hecho histórico central de la fe cristiana, es el testimonio irrefutable de su victoria total sobre el pecado, la muerte y el infierno, y la esperanza viva de nuestra futura resurrección. La soberanía de Jesús quedó definitivamente establecida sobre toda la creación, visible e invisible. Demostró su propósito, ser el mediador perfecto y eterno entre Dios y los hombres, el abogado fiel que intercede continuamente por nosotros ante el Padre. La fe inquebrantable en su resurrección es el fundamento sólido e innegociable de nuestra redención y justificación. La ascensión, su regreso triunfal al Padre, fue el momento en que Jesús se sentó a la diestra de Dios,
el lugar de toda autoridad y poder, recibiendo el nombre que es sobre todo nombre, en el cielo y en la tierra. Demostró su propósito, ser el Rey que regresará en gloria y majestad para reunir a su iglesia y establecer su reino eterno de justicia y paz. La obediencia a la Gran Comisión, el mandato supremo de predicar el Evangelio a todas las naciones, es nuestra respuesta práctica y amorosa a su victoria consumada. La perseverancia en el cumplimiento de esta misión es prueba viviente de que nuestra fe es genuina, activa y fructífera. La identidad del creyente es la de alguien que vive con la ferviente esperanza de su regreso, aguardando la gloria que se revelará plenamente. La transformación del corazón, que comenzó con el nuevo nacimiento, nos lleva a vivir una vida de santidad y obediencia radical, aguardando su gloria final. Por tanto, la resurrección y la ascensión son el momento en el que Jesús mostró aquello para lo que vino, ser el Señor resucitado que nos conduce a la vida eterna y a la participación en su gloria. La trayectoria terrenal de Jesús, desde su humilde bautismo en el Jordán hasta su ascensión al trono celestial, es la mayor y más elocuente demostración de amor sacrificial, obediencia incondicional y propósito divino que la humanidad jamás conocerá. Cada momento de su vida, cada palabra y cada milagro demostraron su propósito, rescatarnos de la condenación, redimirnos por su sangre y reconciliarnos eternamente con el Padre. La fe genuina en su sacrificio consumado es la llave maestra que abre las puertas a la vida eterna y a la paz con Dios. Recapitulemos las lecciones espirituales que hemos aprendido. La identidad de Jesús es divina e incuestionable. Su victoria sobre la tentación es nuestro ejemplo de resistencia. Su ley suprema es el amor incondicional. Su provisión es abundante y constante. Su gloria es nuestra esperanza inquebrantable. Su sacrificio es nuestra redención completa. Su resurrección es nuestra victoria final. Si te conmovió este mensaje y quieres que llegue a más corazones, no olvides darle me gusta a este video, suscribirte al canal para no perderte contenido futuro y comentar abajo con toda tu fe, Jesús. Mi propósito es el tuyo. Que la poderosa presencia del Dios justo, fiel y soberano llene tu vida de un propósito renovado, valentía para afrontar los desafíos y un amor que lo transforma todo, hoy y siempre. Amén.